los 10 principios económicos del liberalismo aplicados en tiempos de cuarentena. ¿Cómo la cuarentena realmente acabó con los principios económicos de lo que el liberalismo nos enseña y de hecho terminó afectando a los más pobres en principio para ayudarlos, cosa que no fue el caso? Bienvenidos a una entrega más de Vivir en Libertad. Y en esta cápsula nos toca analizar el fantástico capítulo de mi colega Iván Carrino, uno de los mejores economistas argentinos. Para quien no lo conoce, Iván es economista, escritor, conferenciante y profesor. Actualmente dirige Iván Carrino y Asociados, una empresa de investigación y asesoría económica y financiera, y es subdirector de la maestría en Economía y Ciencias Políticas del Instituto Universitario SADE. Tiene un máster en Economía por la Escuela Austriaca de la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid y máster en Economía Aplicada de la Universidad del SEMA. Ha escrito varios libros, entre ellos Cleptocracia, Estrangulados, Historia Secreta de Argentina y el liberalismo económico en 10 principios. ¿Qué es el liberalismo? Se agarra Iván de una de las frases de Juan Ramón Rayo, otro gran economista español, para decir: liberalismo es una filosofía política con unos principios generales muy concretos dirigidos a alcanzar un fin bastante específico, proteger la libertad de cada persona para escoger cómo desea vivir su vida. Una cosa que nuestra estimada Frida Kahlo pues no creía tanto. Se buscaba que cada individuo posea el máximo grado de libertad posible, siempre que ésta no colisione con la libertad de los demás. Se define al liberalismo como un respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, también subrayando la libertad de todos a elegir cómo desean vivir su vida, donde todos aquellos que quieran vivir lo puedan hacer sin violentar la libertad de los demás. El liberalismo implica la división de poderes y los límites constitucionales al ejercicio del poder. La libertad en ese ámbito debe protegerse de las ansias totalitarias del poder de turno. En el plano jurídico, el liberalismo implica la igualdad jurídica y que todos, sin importar raza, religión, nacionalidad, color de piel u orientación sexual, son iguales ante la ley. Para el liberalismo, el hecho de ser persona implica la posesión de derechos y el poder ejercer esos derechos. La Declaración de Independencia de Estados Unidos sostenía que estos eran el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de tu propia felicidad. En el plano económico, la libertad de cada persona para escoger cómo vivir su vida implica comprar donde uno quiera, comerciar con quien uno crea que es más conveniente, disfrutar del fruto del propio esfuerzo y poder disponer libremente de la propiedad privada. Sin embargo, el año 2020, producto del estallido de la pandemia del COVID-19, los gobiernos impusieron numerosas y draconianas restricciones al uso de la propiedad, que hoy se ve que no fueron para nada útiles y que de hecho mantener a la gente aislada, encerrada, tuvo devastadoras consecuencias psicológicas y también económicas, violentando los 10 principios de la economía liberal, que no son más que sentido común, aunque desgraciadamente muchas veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entre esto, ¿cómo se puede afirmar que manteniendo a las personas encerradas y sin producir, esto va a ser sano o va a ser productivo? Si el liberalismo económico es precisamente la libertad para usar la propiedad, ¿cómo se puede hablar de su fracaso cuando fue el gobierno el que nos negó a todos esa libertad como supuesta herramienta para impedir los contagios de coronavirus? Algo que también se demostró como un camino de fracaso. En el siguiente ensayo, Iván analiza de qué se trata el liberalismo económico, resumido en 10 principios. Así que comencemos. Principio número 1. El valor es subjetivo. ¿Por qué Paris Hilton se puede comprar vestidos de miles de millones de dólares? ¿O por qué los futbolistas ganan millones de dólares mientras a veces profesores y doctores ganan menos? Bueno,
gracias a la pandemia, ahora nos hemos dado cuenta de que el valor de tener médicos es subjetivo y muchos doctores han ganado más. Pero la verdad es que las cosas no valen por el trabajo que costaron, valen por el valor subjetivo que las personas le ponen. Y si las personas como los artistas de Hollywood le ponen a ciertos productos un valor de miles de millones de dólares, o los fans de un equipo de fútbol piensan que Lionel Messi o Cristiano Ronaldo merecen ganar miles de millones de dólares por jugar al fútbol, pues eso es lo que las cosas valen. Entendiendo que el valor es subjetivo, nos damos cuenta que pagamos lo que pagamos de acuerdo a lo que en un momento determinado valoramos. Pensemos, por ejemplo, en lo ocurrido con el alcohol en gel, considerado un aliado fundamental para combatir el COVID-19 y cómo su precio y su demanda se disparó y por lo tanto su valor objetivo también cambió a ser subjetivamente más alto. Esto nos muestra a las claras que las cosas no valen por su contenido químico o físico, porque el alcohol en gel en el 2018 o 2019 era compuesto de lo mismo que en el 2020 o en el 2021, pero fue porque las personas empezaron a querer más de ese producto en un valor que fue subjetivo. Segundo principio, los contratos voluntarios benefician a ambas partes. Nadie nunca llega de manera involuntaria a sentarse con alguien más para firmar un contrato. Cuando estamos hablando de contratos, no de guerras, no de saqueos, no de robos, ambas partes están de acuerdo con sentarse a negociar porque entienden que lo que van a recibir del otro lado lo valoran más que lo que están dejando a cambio. Si bien nos puede parecer muy descabellado que una actriz pague miles de dólares por un vestido, lo cierto es que si lo hace es porque valora más el vestido que los miles de dólares que está pagando por el mismo. Y a su vez el diseñador valora menos ese vestido que está dando a cambio por el dinero o a veces la publicidad que está recibiendo. Si la situación que describimos aquí arriba no se diera en la práctica, entonces no habría realización del intercambio. Cuando se lleva adelante el intercambio es porque ambas partes creen que van a ganar con él. Se da solamente si estos son contratos voluntarios. Si una persona me fuerza a meterme en un contrato que yo no quiero, ahí sí ya no estamos hablando de que ambas partes se beneficien, porque no hay voluntad, hay fuerza. Ahora, uno puede entrar en un contrato y en ese momento estar de acuerdo con el mismo y más adelante arrepentirse, pero lo cierto es que en el momento que estamos haciendo el contrato, ambas partes voluntariamente se están beneficiando. Cuando un trabajador acepta trabajar 8 horas diarias por un salario determinado, valora más el salario que está recibiendo por su trabajo que las 8 horas de trabajo que tiene que entregar a quien lo está contratando. Tercer principio, los precios son sagrados. En todo intercambio voluntario aparece una relación que llamamos precios. Si entrego 2 kilos de papa para obtener 1 kilo de leche, entonces surge una relación de intercambio de 2 kilos de papa por cada litro de leche. A esa relación la llamamos precio. En las economías que utilizan dinero, los precios están definidos en la moneda de cada país. Y si queremos tener mayor libertad y mejores precios, mejor todavía si existen criptomonedas donde los gobiernos no tienen el monopolio de las monedas. Si el mercado es libre, entonces los precios no serán otra cosa que el reflejo de los acuerdos voluntarios a los que hacíamos referencia anteriormente. Hayek planteó que incluso cuando un gobernante tuviera las mejores intenciones posibles para coordinar a toda la sociedad, nunca va a contar con toda la información necesaria para saber cuánto deben valer las cosas. Volviendo al caso del alcohol en gel, si su precio es elevado o sube rápidamente, es porque la sociedad en su conjunto está necesitando mayores cantidades de ese sanitizante. Este precio es la señal clave que reciben los empresarios, siempre ávidos de obtener ganancias, para entonces fabricar más alcohol en gel. Los precios libres se transforman así en la mejor guía
para el sistema productivo. Llevan a los empresarios a tomar decisiones de inversión y producción que están en línea con las demandas de los consumidores. Así, los precios de mercado son la manifestación de la libertad de los intercambios que se dan voluntariamente entre personas que no están coercionadas para interactuar las unas con las otras. El cuarto principio: la inflación es un fenómeno monetario, no tiene nada que ver con los precios. Siempre que hay inflación, los políticos responsables por ella nos hacen creer que esta es culpa de la malicia empresarial, su codicia o su insaciable sed de ganancias. Al hacer esto, no solo confunden el nivel de precios con variación, sino que abren la puerta a los siempre aplicados y fracasados controles de precios que generan más costos que beneficios. Es por esto que otro principio fundamental del liberalismo es que la inflación es un fenómeno siempre monetario. Lo primero que tenemos que hacer es dar una buena definición de inflación. La inflación no es el aumento generado de precios, eso es una consecuencia, no es su origen. Es realmente la pérdida sistemática del poder de compra del dinero. Es que cada billetito cueste menos y por lo tanto te compre menos, aunque diga el mismo precio. Quita el foco de la escena de los precios y pone ahí el del dinero. En realidad, la inflación no es un problema de los precios, es un problema del dinero. Es una enfermedad que sufre la moneda cuando los políticos se ponen a imprimir muchísima moneda, porque el dinero no escapa a la ley de la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta de papel moneda, cada papelito vale menos, como con cualquier oferta de cualquier producto. Si hay más cantidad, el precio de algo baja. Si hay más cantidad de dinero que no está respondiendo a que haya mayor producción, entonces cada billete va a valer menos. Esta es una mera consecuencia de la pérdida del valor del dinero que utilizamos. Y una vez que comprendemos que el problema de la inflación es el dinero y no los precios, entonces investigamos a qué se debe que el medio de intercambio pierda su valor. Es ahí donde ingresa la famosa teoría cuantitativa del dinero. Si se mantiene constante la demanda y también la producción, entonces un aumento en el papel billete va a hacer que haya inflación. El dinero es otro bien de la economía y como tal está sujeto, como ya dijimos, a todas las leyes económicas. Por eso las criptomonedas vienen a ponerle competencia a todo esto, porque las criptomonedas no se emiten cada vez que a un político le da la gana imprimiendo papel moneda de manera irresponsable. El quinto principio: los controles de precios son remedios peores que la enfermedad. Una vez que hay inflación, lo otro fantástico que se le ocurre a los políticos es poner controles de precios. La inflación genera todo tipo de problemas, distorsiona las señales de inversión, hace que tengamos que destinar recursos a protegernos de ella, debilita la competitividad del sector privado y si los salarios no acompañan, cosa que jamás hacen durante todo el periodo que dura la inflación, envían a los asalariados a la pobreza. Y frente a todos estos problemas que la inflación genera, los políticos todavía pueden infligir más daño. ¿Cómo? Controlando los precios, decretando estos controles que son tan nefastos que uno podría organizar una breve lista solo de 2 pasos sobre cómo destruir una economía. En esa lista estaría constituida: 1, generar inflación; 2, controlar precios. El control de precios añade un nuevo problema a una economía inflacionaria: la escasez. Por un lado, la cantidad demandada es automáticamente mayor a lo que sería en condiciones de mercado libre. Por otro, la cantidad ofrecida es automáticamente menor. Si yo obligo a los que venden tacos a vender cada taco a 5 pesos cuando a ellos les cuesta 6 pesos hacer cada taco, inmediatamente los voy a mandar a la escasez. Eso es lo que hacen los políticos con cada uno de los productos a los que les ponen los dichosos controles de precios mientras la gente aplaude. A raíz de la pandemia y el aumento de la demanda de productos como el alcohol en gel, los sanitizantes o las mascarillas, los gobiernos de varios países del mundo decidieron aplicar políticas de controles de precios. El resultado fue exactamente el mencionado. A la escasez que ya se había producido por el muy rápido incremento de la demanda de los consumidores, se le sumó la escasez derivada de la falta de incentivos que el control de precios generó. Sexto principio: el gasto y los impuestos deben ser bajos.
el presupuesto equilibrado. El liberalismo económico defiende un rol reducido para el Estado. Los impuestos deben ser bajos porque funcionan como una mochila para la competitividad de las empresas y familias. En primer lugar, reducen el ingreso disponible. Cuanto más le entregamos al Estado, menos nos queda a nosotros para consumir y producir, por lo que la calidad de los bienes públicos debería ser tal que compense nuestra pérdida. El gasto público siempre termina pagándose con impuestos. El Estado no puede gastar nada que no recaude. El Estado no genera ingresos, por lo que debe tomarlos de la ciudadanía antes de gastar. Muchos fueron los que al principio de dichas medidas agitaban la bandera de que te salva el Estado. Realmente todas las medidas que el Estado tomó terminaron perjudicando incluso a los más pobres. ¿Y a costa de quién? Todo dólar que gasta el gobierno es un dólar recaudado previamente de la iniciativa privada que hubiese podido ser utilizado por las personas en algo que ellos sensatamente puedan utilizar para su salud o su educación o cualquier otro beneficio. El gasto público debe ser bajo porque si esto es demasiado elevado, la economía crece menos. Esto ha sido estudiado empíricamente y los resultados sugieren que hay una relación negativa entre gasto público y crecimiento. La explicación para esto radica en que a la hora de gastar, el gobierno enfrenta dos problemas imposibles de resolver. Uno es el problema de que existen cuatro formas de gastar el dinero. O bien se gasta el dinero propio en uno mismo, o se gasta el dinero propio en un tercero, o se gasta el dinero ajeno en uno mismo, o se gasta el dinero ajeno en un tercero. La forma más eficiente de gastar es hacerlo con el dinero propio en uno mismo, porque ahí es donde uno tiene el control sobre todo. Así uno se asegura que la calidad sea la máxima y el precio sea el más bajo. Este tipo de gasto alinea a los consumidores con productores y genera una mayor eficiencia económica. Produciremos más de lo que se necesita y a precios más bajos. El gobierno, sin embargo, no gasta de esta forma. El gobierno gasta dinero ajeno en terceros y por lo tanto suele usar el dinero en terceros, aunque los políticos también usan el dinero de los impuestos en sí mismos sin que nadie les ponga un límite. El segundo problema que enfrenta el gobierno a la hora de gastar es la carencia de información. Un burócrata sentado en su escritorio es imposible que sepa, dentro de todas las miles de millones de transacciones que ocurren entre dos individuos cada segundo, cuál es el mejor precio que puede beneficiar a ambas. Ambas estrategias tienen sus riesgos y en el 2020 la combinación de pandemia y cuarentena llevó al mundo a un abandono total de este principio del liberalismo económico. Los ingresos cayeron porque las restricciones detuvieron en seco la actividad económica. Así que si el día de mañana aparece una crisis en deuda o una crisis inflacionaria, por favor, no culpen al libre mercado y no culpen al liberalismo, porque fue el Estado el que estuvo controlando la economía a su antojo, haciendo un gasto público muy irresponsable. El séptimo principio es que el capitalismo es la mejor receta contra la pobreza. El mejor sistema que jamás ha acabado con la pobreza es el capitalismo. Las personas individualmente, sin naves espaciales, sin mesías políticos, sin estas fantasías de que otros entes te van a sacar de la pobreza, es lo que ha hecho que las personas salgan adelante. Iván pone aquí la importancia de la propiedad privada, porque cuando somos dueños de las cosas, las cuidamos mejor. Es por eso que todos limpiamos nuestra propia casa, mientras los océanos están llenos de basura, porque lo que no es de nadie, nadie lo cuida. En la economía de mercado sucede lo mismo. Si los derechos de propiedad están bien establecidos, las personas entonces pueden intercambiar. Y a principios del siglo XIX, cuando la pobreza alcanzaba el 94% de personas en el mundo, hoy por hoy no llega ni al 10% por primera vez en toda la historia de la humanidad. Así que si vuelve a subir la pobreza en 2020 desde 1990, no le echen la culpa al liberalismo económico, sino a su represión producto de la cuarentena gubernamental. El octavo principio es que el mercado
mercado produce y distribuye y no es necesaria la redistribución. Mucha gente enemiga del mercado te dice, ok, está bien, el mercado produce, pero no sabe redistribuir. De hecho, no hay mejor manera para que los productos lleguen más rápido a donde tienen que llegar, que es a los más pobres, que dejando las fronteras libres y abiertas para que todos los mercados libres puedan llegar con sus productos y servicios a las personas que más los necesitan. Cuando las cosas no están llegando a tiempo, casi siempre hay un burócrata de por medio que lo está impidiendo. El análisis funciona como pretexto para que el Estado intervenga en la esfera privada como siempre, y la realidad es diferente a lo que se plantea. El mercado no solo es un mecanismo de producción, sino también de distribución. Y aquí, Iván, se echa un excelente ejemplo entre un fabricante de sombreros que vive en una zona y unos productores de vinos que viven en otra zona. Y cuando viajan entre sí, unos obtienen sombreros y los otros vinos. Cosa que pasa si hay libertad en las fronteras para que cada quien pueda consumir, producir y enviar estos productos que tal vez no están disponibles en el lugar del que tú vives. Con la distribución del mercado, los que más ganas son quienes mejor satisfacen las necesidades de sus conciudadanos. Si el fabricante de sombreros se vuelve millonario, es porque está satisfaciendo la necesidad de otros. Con la redistribución del Estado, en cambio, se aborta este proceso y se pasa a castigar a los exitosos. Trayendo esto al 2020, es interesante notar que quienes más preocupados dicen estar por la desigualdad social son quienes más la incrementaron. Es como consigna un estudio reciente del World Economic Forum. Las cuarentenas decretadas por los gobiernos aumentaron la desigualdad por varios motivos. Uno, los trabajadores mejor pagados se pudieron quedar en casa, mientras que los peor pagados tuvieron que salir a trabajar. Dos, una mayor proporción de trabajadores con salarios bajos se encuentra en servicios esenciales como enfermería, vigilancia, enseñanza, limpieza, recogida de basura y dependientes de tiendas, donde es más probable que entren en contacto con personas infectadas. Los trabajadores con salarios más bajos están más representados en los sectores que han suspendido actividades como hoteles, restaurantes y servicios turísticos, y se está aumentando la desigualdad entre los países más ricos que pueden permitirse rescatar a sus empresas y los países menos ricos que no tienen con qué andar rescatando empresas que mandaron a la quiebra por la cuarentena. Con todo esto nos damos cuenta que incluso los estudiantes de colegios privados con mejores niveles no tuvieron ningún problema en irse a Zoom. Bueno, aparte de los problemas psicológicos, pero facilito se adaptaban a estar en Zoom y hacer clases desde ahí. En cambio, los chicos de colegios menos privilegiados ni siquiera sabían utilizar una computadora. Así que ahí lo tienen. Mandar a la gente a casa solo arruinó a los más desiguales. El noveno principio es que el bienestar individual es amigo del bienestar social. Así como el cáncer depende de que todas las células estén mal dentro de un cuerpo para poderse expandir, el interés individual y que cada persona pueda salir adelante y ir satisfaciendo sus deseos es lo mejor que le puede pasar a la sociedad. Como ya nos dijo Adam Smith, no es por la benevolencia del carnicero que tenemos carne, ni por la benevolencia del cervecero que tenemos cerveza, sino porque ellos, al vendernos esas cosas, están beneficiándose a sí mismos y a sus propias familias. Por último, el décimo principio, las instituciones importan. Hace muchos años, el famoso libro Why Nations Failed nos dijo que las instituciones extractivas, como las latinoamericanas, que están hechas para dar privilegios, lobbies, subsidios, proteccionismos, lo único que hacen es dejar por fuera a las grandes masas necesitadas de instituciones que las protejan. En cambio, las instituciones inclusivas son las que garantizan la buena propiedad privada, la libertad y que cada individuo pueda comerciar sin tener ningún tipo de restricciones, sin darle privilegios a unos por encima de los otros. Los empresarios, obviamente, cuando hay instituciones que no les permiten crear privilegios, proteccionismos y lobbies, se tienen que atener a competir en libertad total. Eso a muchos empresarios no les gusta, pero la verdad es que no les queda de otra cuando hay instituciones inclusivas que incluyen a todos dentro de la libertad económica. Estos dos principios y la legitimidad de la cuarentena
termina Iván diciéndonos que la intervención debe guardar una proporción con la externalidad que hay que resolver. No hubo ninguna justificación para que dentro de la pandemia del COVID-19 se aniquilara la libertad económica que fue tan necesaria para mantener a tantas personas fuera de la pobreza. Les recomiendo muchísimo este capítulo de Iván en el Manual Liberal y también su libro 10 principios de la economía liberal. Yo soy Gloria Álvarez y nos vemos en la próxima cápsula de Vivir en Libertad.